Hola, buenos días. Soy María Pilar Laguna y os hablo desde Zaragoza, la ciudad donde nació Andresa Casamayor y de la Coma, la mujer que tengo el privilegio de presentaros hoy. El grupo de investigación en comunicación e información digital de la Universidad de Zaragoza, al que pertenezco, tiene hace ya más de 3 años una de sus líneas de investigación en esas mujeres que pensaron la economía, la empresa, la sociología, las matemáticas en un formato kilómetro cero, es decir, en base a cubrir las necesidades que tenían más cerca. Andresa Casamayor, aragonesa, matemática, cuya memoria ha sido recientemente rescatada del olvido por el mérito de sus textos matemáticos, y sin embargo creemos que claramente su intención al redactarlos iba más allá. Casamayor nació en Zaragoza en 1720, en una familia acomodada de ascendencia francesa. Su madre, Juana Rosa de la Coma, pertenecía a una familia de comerciantes franceses emigrados en la generación anterior, y su padre, Juan Josef Casamayor, había nacido en Olorón y también comerciaba con productos textiles. En este contexto comercial, las habilidades aritméticas eran vitales para realizar negocios con los territorios colindantes, que tenían diferentes unidades de longitud, de volumen, de peso y diferentes monedas. Para comerciar con efectividad hacía falta hacer cálculos de partes y todos, y tener la habilidad para convertir de un sistema a otro y de una moneda a otra. Los lazos familiares con la población francesa y el trato con comerciantes europeos sugieren un escenario abierto al aprendizaje, así como una mentalidad inclusiva a la hora de educar a una prole que podía ocuparse del negocio familiar o incluso heredarlo, en una época de elevada mortalidad tras la guerra de sucesión entre los partidarios de Austrias y Borbones que había finalizado en 1713, dejando una Zaragoza prácticamente devastada en el aspecto económico. De todas estas circunstancias se desprende que Andresa Casamayor recibió una educación diferente a la que podían acceder las mujeres de su época. Incluso podía haber aprendido francés con sus padres, lo que le permitiría la posibilidad de lectura de textos galos. Andresa Casamayor solo tenía 17 años cuando, bajo un seudónimo masculino, publicó El tirocino aritmético, instrucción de las 4 reglas llanas, un puente entre el adiestramiento en la herramienta matemática y las normas comerciales de su tiempo, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje que presentaba la realidad empresarial que ella conocía. Por ello, su contribución se centra en la transmisión de conocimiento matemático orientado al ejercicio mercantil, mejorando las habilidades aritméticas de hombres y mujeres que habían de manejarse en el ámbito comercial tras la Guerra de Sucesión, teniendo en cuenta las peculiaridades en unidades de medida y moneda de Francia, Aragón, Castilla, Cataluña y Navarra. A través de este manual cómodo y accesible, Andresa transmite el conocimiento con lenguaje claro y dinámico, con numerosos ejemplos y con un enfoque práctico, basado en situaciones reales y transacciones comerciales cotidianas, buscando hacer accesible la herramienta aritmética para todas las personas, independientemente de su nivel de educación formal, en una acción pionera de alfabetización matemática. El censor, Juan Francisco de Jesús María, juzgaría la instrucción del tirocínio como precisa y conveniente para la pública utilidad y justificación del comercio mercantil. En 1597, el aragonés San José de Calasanz abrió su primera escuela en la parroquia de Santa Dorotea de Roma, para dar respuesta a las necesidades educativas de los niños pobres del barrio romano del Trastevere. Nace así la primera escuela popular de Europa. En 1617 funda los Escolapios, la primera institución de vida consagrada con un voto específico dedicado a la educación de niños y jóvenes. En 1731, solo 7 años antes de la publicación del Tirocinio, los Escolapios se establecen en Zaragoza. En el prólogo del libro, Andresa se reconoce como discípulo de la Escuela Pía y dedica el Tirocinio a su colegio de Zaragoza y agradece a los padres escolapios todo el saber que le han inculcado. Es difícil que fuera admitida como alumna, ya que en aquella época los escolapios solo admitían alumnos varones en sus centros,
Sin embargo, no es imposible, porque hubo algunas excepciones, como por ejemplo en Alcañiz, donde los escolapios admitieron a alguna alumna para formarla en comercio. También podemos imaginarnos a Andresa vestida de chico acudiendo a las escuelas del barrio de San Pablo, donde comenzaron a enseñar los escolapios antes de tener un colegio propio. O bien pensar que en aquellos primeros años pudo suceder que, haciendo una excepción, alguno de los escolapios fuese el encargado de enseñar a los hermanos Casamayor en su propia casa, y así Andresa recibe la educación al mismo tiempo que sus hermanos mayores. La idea de educación para todos se extiende en la sociedad civil con la Ilustración, pero los escolapios son pioneros en promover la educación gratuita para todos, y eso deja huella en Andresa, quien le manifiesta a su amigo y colaborador, el dominico Fray Pedro Martínez, que el objetivo de su obra es facilitar la instrucción a aquellos que no pueden obtenerla de otro modo. La formación recibida en su infancia y sus trabajos con matemáticos reconocidos como Fray Pedro Martínez la llevaron en poco tiempo a convertirse en una científica reconocida y respetada, según se desprende de los apuntes de Félix Latasa en su enciclopedia de autores aragoneses. A diferencia de lo que era habitual para una mujer de la época, Andresa no se casó y tampoco se hizo monja, sino que trabajó en su vocación. Fue maestra de primeras letras para niñas en las escuelas públicas de Zaragoza. Como retribución por su trabajo, la ciudad le proporcionaba una casa donde vivir, como podemos leer en un apunte del censo de la ciudad de 1766. Ya hemos dicho que el libro lo dedicó al Colegio Escuelas Pías, y allí podemos encontrar una de las claves de un texto en el que priman varios principios: ser accesible, ser didáctico, útil y ofrecer herramientas para prosperar. En una época en que los estudios humanísticos dominaban la cultura, Calasanz percibió la importancia de las matemáticas y la ciencia para el futuro y las incorporó en las enseñanzas de sus escuelas pías con vistas a la empleabilidad de sus alumnos, que cuando acababan sus estudios se colocaban como contables o escribanos. Andresa Casamayor transmite conocimiento aritmético imprescindible para manejar con soltura y seguridad las actividades comerciales. Aquellos que se pueden instruir con su libro tienen más probabilidades de encontrar un empleo y, por tanto, su instrucción sirve para la mejora de la economía, como años después promulgarían los filósofos de la Ilustración. En el último tercio del siglo XVIII, la gran Sociedad Económica de Amigos del País comienza a poner énfasis en la enseñanza orientada al comercio. Andresa Casamayor, en la primera mitad del siglo, ya piensa en enseñar herramientas aritméticas necesarias para desenvolverse en el entorno comercial. El tirocinio es un manual de formato breve de naturaleza absolutamente edocomunicadora para ayudar a las personas involucradas en el comercio y las actividades económicas en su vida diaria, facilitando el aprendizaje de la aritmética práctica a través de las llamadas 4 reglas y describiendo las unidades de medida y superficie, volumen, masa y longitud, además de las monedas de curso legal en Aragón, Navarra y Castilla en aquel entonces. En estos momentos del siglo XVIII, con una Zaragoza sumida en una economía de posguerra, tras muertes de muchos maridos e hijos, las mujeres aumentaron su desempeño en un comercio local, que se presentaba como una oportunidad de desarrollo e integración en el mercado nacional, especialmente con énfasis en el comercio agrícola y el textil. En una época en que la población matemática tenía muy pocas oportunidades de acceder a una educación formal, especialmente en las áreas científicas, la contribución de Casamayor es tremendamente significativa. No solo fue pionera en el campo de la transmisión de conocimiento, sino también en el objetivo de alfabetización matemática a través de la observación de las necesidades de la realidad en la sociedad en la que vivía. La situación personal, familiar, política y económica zaragozana de la época en la que vivió Casamayor, unido a la educación escolapia que recibió, confluyeron en un modelo de pensamiento que puso en valor la alfabetización aritmética con fines comerciales para personas que no podían acceder a otro tipo de formación.
Hablamos de una mujer STEM del siglo XVIII, educomunicadora social, preocupada por transmitir un conocimiento necesario para su entorno económico, favorecer la circulación de la riqueza y el desarrollo de las clases sociales sin otras oportunidades de educación. Estamos ante una pionera de la ciencia económica en su faceta contable y financiera. Andresa Casamayor desea aportar y transmitir conocimiento aritmético y contable a quien carece de él. Es una pionera, por tanto, en alfabetización matemática para el comercio y la creación de riqueza. Muchas gracias por vuestra atención.